Favor. Pues continuamos con nuestra agenda del día y finalmente para cerrar nuestras actividades de hoy, quiero dar paso a Rosanetti Barrios, analista independiente de temas de energía. Ella es licenciada en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México, maestría en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México, mención honorífica, y maestría en Regulación Económica de Industrias de Red por la Universidad de Barcelona. Asimismo, cuenta con formación como consejera independiente por parte del IPADE. Rosanetti se desarrolló en el sector financiero mexicano de 1985 a 1998 como analista bursátil. A partir del año 2000 y hasta el 2013, trabajó en la Comisión Reguladora de Energía y del 2013 al 2018 colaboró con la Secretaría de Energía como directora general de Generación y Transmisión Eléctrica y como jefa de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial. A partir de diciembre de 2018, es analista independiente del sector energético, es conferencista internacional en materia de energía y consejera fundadora del grupo Voz Experta, colectivo de mujeres de alto perfil que tiene como objetivo la visibilización de mujeres en los foros de energía, consejera editorial para el sector de energía de Grupo Reforma y columnista en las revistas Energy and Commerce y Energía Hoy. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Rosanetti. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por compartir con nosotros el día de hoy tu expertise. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi plática va a versar sobre petróleos mexicanos. Me preocupa un poquito no repetirme con la muy detallada y clara presentación de Gonzalo, así es que voy a tratar de darle esto un enfoque, vamos a decir, más desde el punto de vista de la estrategia, pues que yo alcanzo a ver en petróleos mexicanos. Solo quiero estar segura que se está viendo mi presentación, porque aquí me salí y ya no sé si se está viendo, pero bueno, asumo que sí. Y como les decía, voy a tratar de enfocar mis comentarios sobre el modelo de negocios que impera en petróleos mexicanos desde hace varias décadas. Para mí esto es lo importante destacar, como un poquito tratando de ser lo más objetiva posible y dar elementos, digamos, de valoración más allá de las decisiones de la presente administración. Lo que yo quisiera explicar es, vuelvo a repetir, cómo es que se han tomado históricamente las decisiones en petróleos mexicanos. Y lo primero que quiero explicar es que Petróleos Mexicanos, como ustedes saben perfectamente bien, es una empresa pública, es el mecanismo que la Constitución, el Congreso, ha definido o definió antes de la reforma de 2013 como el único a través del cual los mexicanos íbamos a acceder, digamos, a nuestras reservas petroleras y explotarlas de la mejor forma. Esto para mí es muy relevante destacar, a lo mejor resulta un poco evidente, pero el asunto es que sí es fundamental entender que Pemex no es el dueño del petróleo, no es el dueño de las reservas, no lo ha sido nunca, es solo un mecanismo. Vuelvo a repetir que escogió el país para acceder a las mismas. Y con la reforma de 2013, lo que se define es Pemex va a continuar haciendo explotación de hidrocarburos, pero también lo pueden hacer otras entidades privadas. Y de manera fundamental para mí es la reforma constitucional deja otra vez muy claro que las reservas son de los mexicanos y el custodio ya no es Pemex. Ahora esta custodia se va a llevar a cabo a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bueno, dicho lo anterior, hay que considerar, insisto, que este vehículo que genera la Constitución desde hace ya casi 100 años, ha operado desde siempre como
un brazo del Poder Ejecutivo. En realidad, quien tiene toda la capacidad de decisión sobre Petróleos Mexicanos es el Poder Ejecutivo. Nunca se ha creado un organismo de gobernanza suficiente, se han buscado formas, se ha creado el consejo y se metieron que los consejeros independientes y demás, pero en realidad no hay un organismo de gobernanza adecuado. Y esto lo que implica es que hay vuelvo a repetir, una fortaleza absoluta, una capacidad de decisión absoluta en el Ejecutivo, ya que este nombra al director general, y por lo tanto el presidente o la presidencia del Consejo no tiene en realidad mayor injerencia sobre dicho director, no lo puede correr, ya que tienen el mismo jefe. Entonces, bueno, al operar así, para Pemex, todos los gobiernos, y ahorita vamos a ver más adelante unas gráficas, pero todos los gobiernos, desde su creación, digamos, han planteado en Pemex una meta de producción, porque se requiere de de un flujo que da el petróleo. Entonces, lo que yo estoy tratando de plantear con mi lámina es que por esta circunstancia, porque Pemex es una empresa del Estado, porque no tiene un mecanismo de gobernanza adecuado y porque los ingresos del petróleo son fundamentales para que funcione el aparato del Estado, entonces a Pemex nunca se le ha permitido que su planeación operativa se lleve a cabo conforme a la lógica de la cadena de valor. La gráfica que estoy presentando es una gráfica elaborada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ahí está la referencia, pero la verdad es que lo que muestra claramente es que hay una lógica, una serie de fases específicas que tienen que aplicar a cualquier empresa petrolera antes de ponerse a explotar los recursos que están en el subsuelo. Y esta lógica parte pues de un ejercicio de exploración que ya explicó muy bien Gonzalo, pero que sí me resulta importante destacar que esta lógica de olvídate de la exploración, tú tráeme los barriles ahorita porque yo necesito el ingreso ya, porque con eso muevo al presupuesto federal, por más que se haya bajado la dependencia, no es nueva, no es de esta administración, no son los únicos que lo están poniendo en la mesa, esto así ha venido ocurriendo y es parte del enorme problema que se tiene con Petróleos Mexicanos. Esta lógica intentó modificar, es parte de lo que intentó modificar la reforma energética. Decía yo, en los últimos 20 años, el ejercicio o la decisión más que un ejercicio de abrir la economía en el 94 con el Tratado de Libre de Comercio, permitió mucho que la dependencia de los ingresos petroleros disminuyera hasta los niveles que tenemos hoy, que bueno, ahorita es un problema, pero antes de la pandemia como del 18%. 18% sigue siendo un porcentaje relevante. Entonces, en la reforma, vuelvo a repetir, sí se buscaba que al poder tener otros jugadores aportando ingresos petroleros, se pudiera, digamos, incorporar la industria de los hidrocarburos de una manera más acorde a la cadena de valor, que es, pues tú planea, haz tu sísmica correspondiente, explora, eso lleva tiempo, requiere dinero, y cuando vayas obteniendo producto, pues entonces tendrás que estar pagando la regalía correspondiente. Eso es un cambio importante en el flujo de efectivo de las finanzas públicas. Es fundamentalmente una modificación, una reforma fiscal, pero bueno, dicho lo anterior, y de ahí que sea tan difícil implementarla. Bueno, dicho lo anterior, es para mí importante, digamos, explicar. Gonzalo ya mostró unas gráficas muy parecidas. El por qué Pemex es un productor caro. Pemex es un productor caro por muchas razones.
sin duda, pero hay que entender también, y desde mi punto de vista fundamentalmente, que estas razones se detonan otra vez, por ser una empresa de, detonada, hecha para pasarle dinero al Estado. Pues es la caja, para eso así se hizo, esto no es magia, no es un plan maquiavélico, es que así funciona esto, así está el diseño. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar en mis gráficas es cómo, y reforzando esta idea que decía Gonzalo, cómo viene la producción petrolera, lo que están viendo en la gráfica del lado izquierdo, en la producción anual en miles de barriles diarios, y la línea color naranja es las inversiones de capital realizadas, reportadas a la SEC, y lo que vemos entonces es que esta primera fase de los años, la primera parte de la década anterior, pues es la década de la etapa de oro de Cantarell, y teníamos pues nuestra producción pico. El otro elemento que quiero destacar es cómo conforme fue declinando esta producción, efectivamente la decisión es métale más dinero a Pemex. O sea, Pemex nunca se ha quedado sin dinero, nunca. Aunque de repente el dinero ha tenido que irse a pagar proveedores porque había un problema de suspensión de pagos relevante, pero la verdad es que Pemex nunca se ha quedado sin dinero. Entonces, como pueden ver, en su momento más alto, que fue en el sexenio anterior, Pemex estaba recibiendo de CAPEX prácticamente 16,000 millones de dólares. Entonces, es con la crisis que se detona en el sexenio anterior, que de una manera yo considero un tanto retrasada, pero bueno, sí se da un recorte en el CAPEX que ha sido muy publicitado en esta administración. Y eso es consecuencia de esta lógica económica que hoy ya no estamos viendo, en donde hay que bajarle a la producción si no hay una rentabilidad esperada. Y vuelvo a recordar que Pemex está hecha para eso, para pasarle dinero al Estado. Y el efecto otra vez, de esta imposibilidad de planear la producción conforme al ciclo, pues va, y tú dame barriles porque es lo que necesito, pues sí, va redundando en un crecimiento del costo de producción por barril. La gráfica de la derecha en la línea color naranja es lo que muestra, o trato de mostrar, cómo la producción viene cayendo y el costo de producción viene subiendo. Vamos sacando menos barriles, nos cuesta cada vez más caro, y por lo tanto, pues por lo visto no hay CAPEX que alcance. El costo que están viendo, quiero aclarar, el costo que están viendo es literalmente el que Pemex reporta a la SEC a través de la F20, y ese costo está calculado con base en una norma internacional que incluye, entre otras cosas, el gas natural. A mí, personalmente, para efectos financieros, no me gusta ese cálculo, pero sí ilustra muy claramente cómo el costo por producción de barril va incrementando al tiempo que la producción va cayendo. ¿Qué pasa entonces si yo cada vez tengo menos barriles que me cuestan más caros, que le tengo que meter más dinero, y Hacienda me dice, oye, es que cada peso del presupuesto debería tener una rentabilidad mínima del 10%, y a ti me cuesta mucho trabajo encontrar tu rentabilidad, entonces te la tengo que quitar después de la utilidad operativa? En fin, todo este desastre que se hace con fiscal con Pemex, y de tal forma que podemos discutir si de una manera estrictamente adecuada o no, pero lo que es un hecho es que sí, las diferentes administraciones van tomando la decisión de endeudar a Pemex. Y otra vez, ¿por qué se endeuda Pemex? Porque cuesta muy caro, porque no hay dinero que alcance. Entonces, en la gráfica de la izquierda, lo que estoy mostrando es cómo se comporta el CAPEX
cada año, de acuerdo a lo que se reportó a la SEC. Este ya es el CAPEX total de Pemex, el CAPEX que vieron antes es de PEP. Entonces se llegó al 2014, por ejemplo, a 20,000 millones de dólares de CAPEX anual. Y la línea naranja lo que trata de mostrar es cuánta deuda se adquiere año con año. Y tenemos un crecimiento muy, muy relevante con Fox. Calderón lo que se ve es que es un esfuerzo, recibe una muy buena producción de petróleo, buenos precios, y hace un esfuerzo por liquidar parte de esa deuda, por bajarle al nivel de la deuda. Sin embargo, pues llega el momento en que la producción lo empieza a preocupar y otra vez vamos a meterle a la deuda. De una manera, considero, digamos, bastante conservadora frente a lo que vimos antes en Fox y frente a lo que vemos en la administración anterior. Efectivamente, la administración anterior, de este lado, del lado derecho, en la gráfica de la derecha, se ve en área la deuda. Es evidente que el endeudamiento fue terrible, con una producción cada vez más baja. Que vuelvo a decir, parte de esta adquisición de deuda tiene que ver con el hecho de que el costo de la producción pues es muy caro. No dejo de destacar que, de acuerdo a lo que se reporta a la SEC, en el 2019 vemos también un desendeudamiento marginal, 500 millones de dólares, pero al final es un esfuerzo que está, digamos que el discurso, como lo hemos escuchado, se nota en los números. Qué bueno que se haya podido pagar algo de la deuda de Pemex. De hecho, en el 2018 también se disminuye. O sea, hay un ejercicio en esta administración por bajarle a la deuda de Pemex. Hay claramente, en todo lo estamos viendo ya, una posición contraria al riesgo de adquirir deuda por parte de esta administración. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues cuando tú tienes una empresa que ha venido operando históricamente así, que opera a la que le exiges barriles, a la que no le permites planear, a la que por lo tanto produce cada vez más caro, la tienes que endeudar, y de pronto te encuentras con que es la empresa de su tipo más endeudada del mundo. Pues esta empresa que ya traía serios problemas de liquidez entra al mundo del COVID-19. Y lo que Pemex está reportando es que hay en el periodo, lo que estoy tratando de presentarles en la lámina, en la gráfica de la izquierda, es el dato de cuánto se produjo promedio y cuál fue el valor de la mezcla mexicana exportación promedio en el periodo enero-marzo, que agarramos ahí la primera parte del COVID. En el periodo abril-mayo, que son datos reales reportados por Pemex, ¿no? Donde sí llegamos a ver un precio promedio de exportación, sobre todo en abril, bastante bajo, y una muy sencilla proyección de, bueno, ¿qué pasaría si en junio se produce 1.6 millones de barriles, que es muy parecido a donde está ahorita en abril, y si el precio promedio de la mezcla se registró más o menos en $32? Bueno, si esto ocurriera así, lo que estaríamos viendo la semana que entra, que se reportan los números de Pemex a bolsa, es que los ingresos petroleros estarían más o menos en 45% menores a lo que se vio el primer trimestre, que fue un trimestre, bueno, por repetir, ya con bastante presión. Esto, por lo tanto, es un punto de una posición de Pemex que ya apunta a ser una de las peores de toda su historia, ¿no? Otra vez, ¿por qué? Porque ya heredan una empresa en esta administración que ya venía operando de una manera, vamos a decir, inadecuada para efectos de una empresa petrolera, adecuada para efectos de las necesidades fiscales de este país. Bueno,
bajo esa lógica, entonces ya nos vamos a encontrar con un segundo trimestre que ya cerró y afortunadamente en julio pues parece ser que por lo menos los precios van bastante mejor. Pero otro elemento importante que ahí sí tiene que ver mucho con esta decisión de poner a Pemex no solo a producir, sino a refinar, pues lo que hemos visto en el último año es que son dos cosas que quiero destacar. La primera es que las refinerías, si bien las levantaron, si es cierto que las han levantado, la verdad es que el estado de los activos es tan triste, y yo diría que casi que afortunadamente en este momento, que el promedio de utilización de las 6 refinerías está en 36% en el último año. No han podido subir considerablemente ese volumen procesado que entra de petróleo que entra a las refinerías. Como decía ya Gonzalo, bueno, pues el problema es que la mezcla que debería de ayudar, la dieta que reciben las refinerías tampoco es precisamente la mejor y no parece que vaya a mejorar. ¿Y qué está pasando? El otro elemento que le pega fuerte a las finanzas de Pemex, pues es la producción de combustible. Entonces, Pemex en su reporte a mayo nos dice que la producción de combustible es la gráfica de la derecha en las barras azules. La producción de combustible a mayo ya llegó nuevamente a sus niveles históricos, que son como de 200,000 barriles al día, lo cual implica un rendimiento ya en mayo de combustible superior al 30%. Es muy grave. ¿Por qué es muy grave esto? Más grave que nunca es esto, que siempre lo ha sido, pues. Porque si el porcentaje de utilización de las refinerías en realidad no ha aumentado tanto, pero sí se está produciendo más combustible, la conclusión es las refinerías día tras día son menos y menos y menos eficientes. Estos fierros viejos, descuidados, todo lo que ustedes me quieran decir, que requieren de inversiones relevantes, al verse obligados a producir, a pesar de que reniegan y no pueden dar todo lo que quisieran, lo que están haciendo es que están operando, sí, pero como buena máquina forzada, con un nivel de rentabilidad mucho menor cada día. Ya venían mal, ya las refinerías venían mal, y de ahí que se les tuviera que, vamos a decirlo así, dosificar el uso para evitar la producción de combustible porque le resta valor a Pemex. Aquí la decisión es distinta, aquí la lógica económica, pues ya lo sabemos, no opera como lo aprendimos, como creemos que también no solamente aprenderlo, sino como nos parece que es mejor le puede funcionar a la sociedad, y por lo tanto se está obligando a refinar y eso está provocando, vuelvo a repetir, que un activo que no está no está recibiendo el mantenimiento adecuado, no está recibiendo y necesitan inversiones muy importantes para hacer modernizarlas, pues está produciendo más combustible que nunca y por lo tanto las pérdidas en Pemex serán mayores. ¿Qué pasa entonces? El reporte con el combustible famoso, el reporte que presentó Pemex a mayo hace una clara diferenciación de el combustible que se vende de manera nacional, que es el que consume CFE. Habrá por ahí algunas plantitas privadas chiquititas que no, desde un punto de vista no pintan, es fundamentalmente CFE que lo consumen. ¿Y cuánto está exportando? ¿Se está exportando todavía ese producto? Por lo visto sí, es un reporte directo de Pemex. Esto a mí no me sorprende mucho porque pues en realidad yo les diría prácticamente cualquier producto se vende dependiendo del precio. Entonces, si asumimos que los precios deben estar verdaderamente deprimidos, pues podemos dimensionar el tamaño de hoyo que se sigue cavando en Pemex por la decisión de refinar.
El cuadro que están ustedes viendo es el flujo de efectivo al cierre del primer trimestre, que es el punto de partida para el reporte que vamos a ver la semana que entra. Y lo que vemos en ese flujo de efectivo que reportó Pemex es que simplemente para empezar, nomás por operar, Pemex perdía 36 mil millones de pesos, solo por operar. Todavía no sin pagar financiamiento, sin invertir, sin nada. Pemex pierde por operar. Sigue invirtiendo, sigue produciendo y por lo tanto tiene que seguir invirtiendo y entonces el hoyo se hace más grande, tiene que entrar financiamiento que como ya mostré, bueno, pues ha venido fluyendo, aunque el cambio fuerte sí está ya en la pérdida de la calificación crediticia. Yo voy a terminar mi intervención aquí, después de platicar lo que ya les platiqué, con lo que me parece a mí son las conclusiones que quisiera dejar en ustedes para su reflexión. La primera es que el modelo de negocios que tiene Pemex no es nuevo, no lo inventó esta administración y nunca, ha adolecido siempre de, digamos, yo diría de falta de elementos que lo hagan sustentable y sostenible. Porque no puede planear, porque no puede darse el lujo, la empresa del Estado mexicano no puede darse el lujo de explorar y definir cuánto puede producir, en dónde puede producir y en función a lo que obtenga, pagar los impuestos correspondientes. No se puede. Pemex no fue diseñada para eso y ya llegó a su límite. Es más, la verdad es que ya llegó desde hace varios años, por lo menos desde el sexenio pasado, y de ahí, yo diría que desde hace 2 sexenios, y de ahí que se tomara la decisión de la reforma constitucional. La reforma constitucional en materia de crudo es fundamentalmente una reforma fiscal. Era una decisión con una visión de largo plazo que permitiera sacar a Pemex y al Estado mexicano de este círculo virtuoso que traté de describir con mis láminas, pero requería pues que no se parara la maquinaria, como ya se paró. 1, 2, no iba a dar resultados de corto plazo. Eso no, es imposible por las características de esta industria, por la historia tan larga de México dependiendo de Pemex de la manera que ya describí, era absolutamente imposible. Y al tomar una decisión estructural tan seria, sabiendo que era imposible vender un resultado de corto plazo, pues sí, se tomó un riesgo político y las consecuencias pues están aquí. Pero lo que trato de decir es, cambiarle a Pemex esta vocación es imposible sin una reforma fiscal que permita al país sobrevivir sin la dependencia de dame los barriles ahorita. Y pues eso requiere tiempo. Si hubiera la voluntad, que claramente no lo hay, la visión es otra, de todas maneras esto iba a requerir mucho tiempo y eso hace tan complicada la decisión, porque como todos los políticos buscan resultados de corto plazo y esta es una decisión de largo plazo que ya se había tomado, afortunadamente, que ya se había tomado el costo político y que ahora se decide sin entenderla acabarla. Bueno, pues nos condena a seguir a que el hoyo que estábamos cavando ya retomamos otra vez ahora con máquinas de alto poder, vamos a seguirlo haciendo más rápido y no veo cómo vayamos a poder salir. Sí es cierto que el presidente tiene esta aversión a la deuda, muy probablemente porque las láminas que les mostré, donde se ven las áreas en naranja, y que les decía, da para una discusión larga de si hacía falta adquirir tantísima deuda como se adquirió o no,
es evidente que el presidente no quiere caer ahí. Está bien. El problema es que cada peso público tiene que, digamos, también el privado, pues, pero particularmente hablando de un tema de ingresos públicos, tiene que ser analizado sobre en dónde es mejor colocarlo, porque es escaso, terriblemente escaso. Ya lo era antes de la pandemia, ahorita pues es todavía más preocupante. Pero es un hecho que al decidir el presidente no endeudar y mantener esta estrategia de produce y refina aunque pierdas, pues eso obliga a secar el resto de la economía, ¿no? Y de ahí los recortes tan brutales que hemos visto, la destrucción de las instituciones, por lo menos, digo, por la simple consecuencia del recorte presupuestal. Entonces, esa es en todo caso lo cuestionable. Dices, qué bueno que no se adquiera más deuda para Pemex. Sí, ya vimos la historia, ya vimos los resultados, pero el problema es que como no hay dinero, pues y tienes que escoger en dónde poner el peso, ese peso puesto en Pemex que hoy pierde y va a seguir perdiendo, pues la verdad es que te preocupa mucho porque hay una economía destruyéndose que necesita terriblemente otro tipo de, necesita que se le asignen recursos a salud fundamentalmente, entre otras cosas, y a reactivar, sostener el empleo. El tratado solito no sirve. Eh, lo último que quiero dejar en la mesa, escuché la pregunta que hacía Daniela, de bueno, pues ¿cuál es la estrategia con Pemex? Desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, cualquier estrategia que adoptes con Pemex, la que sea, ya en un plan de, bueno, pues esto ya se agotó, creo que eso no ocurrió este sexenio, pero bueno, a lo mejor los mercados financieros sí nos llevan un poquito a eso, ya se agotó por completo el modelo, ya vimos cómo ha operado, cómo se ha tomado la decisión, ya no se puede, no se le puede seguir metiendo deuda, no se le puede seguir metiendo capital porque no es rentable. Entonces, ¿qué se hace con Pemex? Yo les diría, cualquier decisión que se tome con Pemex tiene que pasar fundamentalmente, el primer filtro es el fiscal, sí o sí. Cualquier cosa que le hagas a Pemex se oye, y los ingresos, claro que hoy parecería más sencillo porque pues no está dejando ingresos, pero finalmente cualquier barril vendido en el extranjero se cae con sus impuestos y de alguna manera vivimos. Entonces, eso hace particularmente compleja la decisión. Yo considero que en todo caso, hoy hay herramientas que trajo la reforma constitucional más allá incluso de los hidrocarburos, que ayudarían, hubieran ayudado, mejor dicho, hubieran ayudado mucho a este país a enfrentar los efectos tan graves de pues la caída económica, no es una desaceleración, la caída económica, y que el riesgo financiero de Pemex, este riesgo que traté de explicar, como pues ha venido incrementándose en el tiempo, hoy está en el nivel más alto histórico que yo había visto, creo que todos lo hemos visto, y que no se ve con las poquitas herramientas que tienen, porque no quieren otras, no se ve, no voy a haber deuda y le voy a seguir metiendo dinero público, pues está bien, pero ya se acabó eh, el, vamos, ya llegó, el gasto público ya llegó a la médula, ya no al hueso, ¿no? Ya no hay de dónde sacar más dinero. La recaudación fiscal, estaba viendo los indicadores rápidos de Hacienda, que hablan bastante bien, con excepción de los ingresos petroleros, hasta mayo, pues la verdad es que conforme no haya una reactivación económica, pues se va a seguir enfrentando todavía una constricción mayor pues en la liquidez. De ahí que pues sí, es un panorama sumamente complicado y pues por el momento
eso es lo que yo traje para comentarles. Si alguien tiene alguna duda, yo encantada de atenderla. Excelente, Rosanetti. Muchas gracias por compartir con nosotros. En efecto, tenemos ya una pregunta. Carlos Tapia te manda un saludo y también pregunta